hoy vamos a trabajar un concepto que es muy sencillo, se llama velocidad, pero a su vez es muy importante, ya que mmm, cuando estemos avanzando en el estudio de la física, vamos a entrar en un campo que se llama la cinemática, y la cinemática es el estudio del movimiento. Cuando uno hace el estudio de dicho movimiento, tiene que tener en cuenta varios aspectos y varios parámetros como la velocidad, la aceleración, la distancia. Es por eso que en esta ocasión pues vamos a hacer como la introducción a este concepto, vamos a ver que es muy sencillo y que lo podemos calcular de una manera pues también fácil. ¿Listo? Entonces, muy seguramente, digamos que no es un concepto tan nuevo en el sentido de que en la cotidianidad se suele utilizar mucho. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado la palabra velocidad, todos cuando vamos en un vehículo o algo así, pues también sabemos que se está haciendo allí una medición. Entonces las motos y los autos traen el tacómetro que nos van señalando a qué velocidad nos movemos, ¿cierto? Entonces empecemos por decir que la velocidad no es una magnitud simple, o sea, digamos que no es una magnitud que se mida directamente, sino que se calcula a través de otras dos magnitudes. Entonces la velocidad la vamos a obtener siempre a partir de dos magnitudes, como les digo. Una de esas magnitudes es la distancia y la otra magnitud es el tiempo. Entonces, para que comprendamos un poquito el concepto, pues quiero que digamos, imaginemos como una situación, ¿cierto? Entonces, supongamos que dos personas van a recorrer la misma distancia. Entonces, supongamos de un punto a un punto que se encuentra, no sé, a 1 kilómetro. Y cada una de esas personas pues va a ir a su ritmo. Supongamos que están caminando en línea recta. ¿Qué va a determinar quién de ellos fue más veloz o cuál de ellos tuvo mayor velocidad que el otro? Aunque la distancia es la misma, entonces podríamos pensar allí que lo único que va a hacer la diferencia es el tiempo. Entonces, de manera que quien gaste menos tiempo va a ser la persona que tenga más velocidad, ¿cierto? Entonces, de hecho, en una carrera automovilística o de ciclismo o de lo que sea, la persona que gana es aquella que gasta menos tiempo en recorrer el trayecto del cual se trate la competencia, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera, tal cual lo hemos dicho en palabras, vamos a ver que la fórmula con la cual vamos a calcular la velocidad es así de sencilla también, ¿listo? Entonces, como les digo, la velocidad la vamos a representar con la letra B, va a estar determinado por dos magnitudes, distancia y tiempo. Esta X la vamos a trabajar como la distancia que se recorre y la T como el tiempo que se demora en hacer dicho recorrido. Bien, entonces por eso les digo que es una magnitud que se calcula a partir de otras dos magnitudes, distancia y tiempo. Entonces, en cuanto a unidades, vamos a trabajar cómo nos vamos, digamos, a guiar para cuando tengamos ya que utilizar las variables e identificar en un problema dado las variables de la siguiente manera. Entonces, la distancia recorrida, como es una distancia, es una longitud, es decir, la medida de un punto a otro. Vamos a utilizar unidades de metros, kilómetros, centímetros, es decir, cualquier unidad que me esté determinando longitud. Bien, entonces siempre que en el problema o en el contexto o en la situación que nos estén dando nos hablen de metros, kilómetros, centímetros, milímetros, hectómetros, millas, incluso nos van a estar hablando de la distancia, ¿listo? Y el tiempo, que digamos es más común para todos nosotros también, pues se mide en horas, en unidades de tiempo. ¿Cuáles son esas unidades? Yo creo que ustedes recuerdan. Segundos, minutos, horas. ¿Cierto? Y la velocidad, al ser una magnitud que se deriva de esas otras dos, pues va a tener unidades compuestas. Vamos a trabajar con unidades como metro por segundo, kilómetros por hora, milla por hora,
digamos que dependiendo el contexto en el que lo vayamos a trabajar, allí van a estar las unidades. ¿Listo? La operación que se está señalando aquí, en esta fórmula o en esta relación, es una división. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está sugiriendo esta relación? Que para obtener la velocidad de lo que yo vaya a calcular, simplemente necesito conocer dos cosas: la distancia que recorrió y el tiempo que gastó en este recorrido. Cuando yo tenga estos dos parámetros o estas dos variables, lo que voy a hacer es hacer una división y la relación o la razón entre esas dos magnitudes me va a dar la velocidad. ¿Listo? Entonces digamos que en principio el concepto es muy sencillo. Vamos a ver ya cómo se hace la aplicación, digamos que en un contexto en específico. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo como para entender mejor cómo se calcula la velocidad. ¿Listo? Entonces, dice, un auto recorre 60 kilómetros en 0,6 horas. Y nos piden calcular la velocidad de dicho auto. ¿Listo? Entonces lo vamos a trabajar tal cual, digamos que hemos venido trabajando siempre. Voy a recalcar, voy a dar unos pasos que se utilizan en la resolución de cualquier problema. Entonces, independientemente de que sea en un tema sencillo como este, que es el cálculo de la velocidad, o que sea en un tema más complejo, las pautas que voy a dar ahorita sugiero que se sigan siempre, ya que nos permiten, digamos, comprender, jerarquizar y mirar qué operaciones o qué procedimientos son los que debo hacer dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer siempre es una lectura rápida. Entonces es como una lectura general del problema, como para entender un poco qué es lo que nos están preguntando. ¿Listo? Entonces en este caso sería como: un auto recorre 60 kilómetros en 0,6 horas. Calcular la velocidad de dicho auto. Listo. Una vez yo hago la lectura rápida, voy a ir a un segundo paso, que es hacer una lectura pausada, es decir, una lectura, digamos, más consciente, en la que cada vez que encontremos un dato, una variable o un número, algo que sea muy importante en el problema, ahí me voy a detener y pues voy a como a discriminar ese dato a qué corresponde. ¿Listo? Entonces dice, un auto recorre 60 kilómetros. Entonces ahí encontramos un dato, ahí nos vamos a detener. Entonces 60 kilómetros, aunque no nos digan y no esté mencionada la palabra distancia ni la palabra tiempo, nosotros tenemos que discriminar esas variables. Entonces, como les decía, 60 kilómetros, al estar en la unidad kilómetros, nos está sugiriendo que se corresponde a la distancia. ¿Listo? Entonces vamos a ir haciendo de una vez nuestra lista de variables con la información que nos da el problema. Por eso son tan importantes las unidades en física. Recuerden que cuando hemos trabajado conversión y ese tipo de cosas, yo les he recalcado mucho la importancia de las unidades. En física, un número solo, digamos que no tiene mucho sentido, porque un número puede expresar muchas cosas. Un 5 puede ser 5 metros, que nos sugiere distancia, pero podría ser 5 segundos, que nos sugiere tiempo, pero también podría ser 5 grados centígrados, que nos sugiere temperatura. Entonces es muy importante siempre que las unidades son las que le dan como el sentido a la magnitud. Entonces por eso no las podemos obviar ni las podemos quitar. Es más, siempre hay que colocarlas. ¿Listo? Listo. Se recorre 60 kilómetros. Ahí, aunque no aparecía la palabra distancia, nosotros hemos discriminado que ese 60 kilómetros corresponde a la variable de distancia por las unidades. ¿Listo? En 0,6 horas. Entonces, de nuevo, no aparece la palabra tiempo por ningún lado, pero yo ya sé, ustedes ya saben, que cuando nos hablan de horas, minutos, segundos, nos están hablando de la unidad tiempo. Entonces, listo. Y a lo último del problema dice calcular la velocidad de dicho auto. Entonces vamos a identificar también qué es lo que nos están preguntando. ¿Listo? Entonces va. Primer paso, una lectura rápida.
Segundo paso, una lectura más consciente, una lectura pausada, y en esa lectura vamos a aprovechar y vamos a ir sacando las variables del problema, ¿listo? Como tercer paso, si nos hicieran alguna indicación de algunas unidades en específico o algo así, haríamos la conversión, porque hay ocasiones en las que, digamos, en el contexto del problema dice calcular la velocidad pero en tales unidades. Entonces, si ahí hubiese que esa especificación, haríamos la conversión. Si no, miramos que no haya ninguna incongruencia en las unidades y podemos operar directamente. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso, si no hay que hacer conversión de unidades, sería utilizar la fórmula, la relación que se ajuste al caso. Entonces, en este caso, pues la única relación con la que estamos trabajando es esta que dice velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Entonces la escribimos tal cual. Hay estudiantes que les gusta obviar el paso de escribir la fórmula y luego se confunden porque de una vez quieren colocar ya valores y luego no saben si tienen que sumar, multiplicar, dividir, no. Entonces mi sugerencia es que siempre debemos colocar la fórmula tal y como está. ¿Listo? Entonces, de hecho, es un buen ejercicio para la memoria porque como uno la va escribiendo cada vez que la va a utilizar, pues digamos que se le va memorizando sin necesidad de uno sentarse pues allá a memorizar directamente, sino que con el uso pues uno ya se la va aprendiendo. ¿Listo? Luego vamos a hacer un paso que es reemplazar. ¿Qué quiere decir reemplazar? En cada variable voy a colocar el valor que corresponde al problema que estamos trabajando. Entonces dice distancia, en este caso dice que la distancia son 60 kilómetros, entonces vamos a colocar 60 kilómetros. ¿Listo? La fórmula nos sugiere una división, o nos está mostrando que debemos hacer una división. Entonces trazamos la rayita de división y luego dice que reemplacemos el tiempo. El tiempo en nuestro caso era 0,6 horas. ¿Listo? Y el resto ya es, digamos, operar directamente, ya es aritmética. Entonces en este caso vamos a hacer, esta no me sirve, la división, que sería 60 dividido 0.6 y nos da 100. Entonces fíjense en las unidades. Entonces fíjense que arriba nos quedó kilómetros y abajo nos quedó horas. Entonces el mismo problema, al hacer su desarrollo, nos va cuadrando el valor, la magnitud y también las unidades. Entonces nos dio 100 kilómetros por hora. Y muy importante al final, en mi caso, digamos, a mí me gusta que lo hagan, es que planteen una respuesta con palabras. Cuando uno plantea una respuesta con palabras, digamos que se hace más consciente de qué fue lo que hizo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a redactar una respuesta que se acomode pues a lo que les estaban preguntando. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría la respuesta en palabras? Si nos estaban preguntando por la velocidad, pues la respuesta queda en términos de la velocidad. Entonces diríamos como la velocidad del auto es de 100 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, como ven, es realmente sencillo. Digamos que no tiene ninguna dificultad en específico. Es una cuestión un poquito de práctica